Hola amigos, buen día os deseo hoy y aquí me tenéis otra vez, soy Javier Reverte para hablaros nuevamente de un tema que me es muy afín y que me es muy grato desde luego, que son los viajes. Os preguntaréis que por qué en tiempo de pandemia en que nos tienen encerrados, nos tenemos encerrados porque es necesario hacerlo, se me ocurre hablar de viajes. Pues muy sencillo, porque el viaje está en la íntima naturaleza humana y si hoy no podemos salir, desde luego, en cuanto nos den la llave de la puerta, rompamos los candados, muchos nos vamos a precipitar a ir de viaje. ¿Y por qué no empezar a soñarlos y a planearlos? Bueno, hoy me gustaría hablaros de una ciudad espléndida, única en el mundo, que es Estambul. Estambul es no la capital de Turquía, pero la ciudad más importante de Turquía, más que la capital Ankara, y está entre dos continentes. Un trozo de Estambul es Asia y otro trozo de Estambul es Europa. Un fenómeno único en estos días. Pero Estambul además es una ciudad muy antigua. Fue fundada en el 660 a.C. por un griego que se llamaba Bizas, y de ahí viene el nombre de Bizancio, que fue el primer nombre de la ciudad. Y a partir de ahí, un poco después, unos siglos después, se convirtió en la cabecera del Imperio Romano de Oriente con el emperador Constantino, que se convirtió al catolicismo, y que instaló allí su capital, del imperio suyo, que duró aproximadamente 1000 y pico de años, 1143 creo recordar, más o menos, ¿no? Bueno, pero a partir de que cayó en manos de los turcos, 1453 fue cabecera de otro imperio. En 1453, ya digo, ¿qué imperio? El otomano, un imperio muy fuerte que también se mantuvo en el mundo como una de las grandes potencias durante casi medio milenio, durante 500 años. Bueno, todo eso ha dejado su huella en esta ciudad. ¿En qué sentido? Primero, en un sentido monumental, tenemos monumentos impresionantes como la Mezquita Azul, la arquitectura turco-musulmana, el Palacio de Topkapi, que atesora un montón de riquezas de los beys, de los soberanos otomanos, y tenemos ese monumento espléndido que es Hagia Sofía, construido en un periodo de tiempo que fue muy corto, al lado del monumento impresionante que es, con una de las cúpulas más altas y mejor trazadas de la historia de la arquitectura. Ver a Hagia Sofía es como dar un salto al pasado en el tiempo y ver el esplendor que pudo llegar en un momento determinado el hombre. La construyeron los bizantinos. Entonces era un templo cristiano, y después, cuando la tomaron, cuando los otomanos, se convirtió en mezquita. Al final, un presidente laico, Ataturk, la convirtió en museo y dejó de ser patrimonio de los musulmanes o de los cristianos, ¿no? Pero Estambul, aparte de todo eso, y eso se nota todavía, ha sido siempre un cruce de culturas y de religiones. Allí, por ejemplo, pues ya he dicho, han estado los musulmanes, han estado los ortodoxos, han estado los católicos, pero también han tenido su presencia muchos pueblos, como los armenios, los georgianos, los balcánicos, los genoveses, los venecianos, los catalanes, muchos pueblos, que todos dejaron de una manera o de otra su impronta, y sobre todo dejaron su sentido de la vida, términos, lenguajes y su manera de entender el mundo, que no era otra que respetar al otro. Todo eso se palpita, se ve en Estambul, en las zonas más laicas como Istiklal, y también en las zonas musulmanas como la zona de Asia de la ciudad. Bueno, termino porque si no estaría hablando de Estambul casi una hora o 2 horas. Es una ciudad que merece la pena ir por lo menos una vez en la vida antes de morir. Dijo Napoleón en cierta ocasión: si la tierra fuera un solo estado, Estambul sería su capital. Y no le faltaba razón. Hasta luego.